Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a la doctora Esther Marte Abreu, quien es especialista en salud ocupacional e integral con una maestría en gerencia de salud. Yo creo que la doctora debió estar en los comentarios de nosotros de hoy porque tenemos ahí la doctora, ¿verdad?, con especialista en salud ocupacional y maestría en gerencia de salud. Bienvenida a la revista, doctora. Muchísimas gracias. Salud ocupacional es parte del programa de seguridad social del país. Sí, señor. Hay una especialidad de riesgos laborales. Así es uno de los pilares de la seguridad social. Que recibe mucho dinero, eso es una cuota de un 1% de la nómina que va a ese tipo de Indopril, se llama ahora. Idopril, sí. Idopril. Y realmente tú no ves un curso de ninguna parte diciéndote cómo se usa un andamio, qué tipo de escalera tú vas a usar, qué tipo de martillo, si hay elementos especiales para la construcción. ¿Cuánto? Tenemos 20 años con Idopril, debe tener cientos de miles de pesos ahí acumulados. Cientos de millones. Bien. Doctora, cuando se habla de reincorporación laboral en tiempos de COVID, usted con esa experiencia y con el área que usted maneja, ¿cuál es la opinión de ustedes? Que debemos ayer vimos, por ejemplo, reportes españoles que dicen, damos final a la pandemia, se acabó, vamos, rienda suelta a todo esto. ¿Qué usted opina de la reincorporación laboral? Y Japón reportó 1 millón de contaminados ayer. Bueno. El tema de reincorporación es un tema, se puede decir, un marco muy grande. Tenemos que saber que nuestro país tiene protocolos de reintegración laboral en cada área, dependiendo de la área, pero también tenemos que tenerle conocimiento que actualmente, el último boletín que dio el ministerio, el 35% diarios son infectados, o sea, de los reportes que dan. Entonces, una resolución que emitió también el Ministerio de Salud Pública, que es la 002-2022, que habla de los parámetros que tiene que tener la persona para ingresar conjuntamente, que lo hizo con el Ministerio de Trabajo. Ahí habla de las personas, del porcentaje de personas que tienen que ir a su área de trabajo. Habla también de las personas que se infectan, que dependiendo de su sintomatología, le dan 7 días de licencia, que no tienen que coger licencia médica, solamente reintegrarse. Un sinnúmero de esto. ¿Qué pasa? En la salud laboral, como explicaba bien, es una parte multidisciplinaria, tiene que ver con la salud y la seguridad dentro de la empresa, como tiene que determinar el empleado dentro de. Sí, realmente nosotros tenemos una habilidad como país, lo reconozco, con el tema de salud laboral, porque por cada empleado, o sea, por 10 empleados debería haber un médico ocupacional o un profesional que tenga que ver con esto, con la seguridad. Doctora, ¿qué es salud ocupacional? Salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que se aplica en la empresa, tiene que ver con la salud y la seguridad y la calidad del trabajador. Son enfermedades relacionadas directamente con el trabajo. Con el trabajo. Y usted dice que el sistema tiene, todas las empresas aquí tienen que tener doctores especialistas en esto. Sí, señor, porque... ¿En sus nóminas incluidos? Sí, señor, porque un médico ocupacional no es un médico que está en un consultorio recibiendo licencia médica, no. Un médico ocupacional con un prevencionista, que tiene que ser un ingeniero o tal, o un médico como tal, es que le da seguimiento para que no haya accidente. Tú sabes que, por ejemplo, en las empresas hay un nivel de siniestralidad. La siniestralidad se mide por la cantidad de accidentes recurrentes. Lo que hace es llevar esta estadística para que no pase. E igualmente hay puestos de trabajo que se exacerba la enfermedad de la persona. Por ejemplo, cuando una persona entra, por orden, hay que hacer una evaluación preempleo o una historia ocupacional preempleo para ver si esa persona puede ocupar ese puesto de trabajo y no le agrave con su enfermedad, porque hay personas por ocupar un puesto, en el momento dicen que no tienen nada. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa de químicos. De químicos, por ejemplo. Eso tiene otra clasificación. Otra clasificación, ese tipo de personas se le manda a hacer su espirometría, se le manda a hacer un sinnúmero de analítica para que aplique. Porque aquí nos llevamos siempre, claro, el perfil tiene que ver, eso vale, lo que es la parte profesional, pero hay una parte de salud, porque hay una parte de productividad. La parte de productividad que todos mis empleados, de una forma u otra, no rompan la cadena de calidad. Cuando, por ejemplo, ahora con el COVID, con la situación que hubo, que tuvieron muchas personas que ir a su casa por la situación que hubo una baja productividad. La reintegración como tal, que se debió hacer paulatinamente, no se dio. Ese médico entra al galpón y ve iluminación, con todo, ventilación, sí, ventilación, baños,
pasillos, Todo. paquetes tirados aquí o allá donde una persona puede chocar y caerse. Así es. Una enfermera trabajando en una clínica que se clava con una aguja. Ya eso no es un evento, eso es una enfermedad ocupacional. Cuando uno recibe una información hoy en la prensa, doctora, que le dice, vicepresidenta estudia con empresarios el impacto del Omicron en la cadena de suministros. ¿Eso tiene que ver con salud ocupacional? Claro, tiene que ver con salud ocupacional porque todo lo que es una noticia de hoy, ¿verdad? O sea, ellos están en eso. Deberían de estar, y no están. Mira, como le de principio, en todas las instituciones se estableció un protocolo del año pasado sobre la reintegración, y no solamente con esta enfermedad, con otra, pero ahora mismo estamos con COVID y con Omicron. La resolución, la que le acabo de informar, dice que solamente 7 días de licencias médicas, ¿verdad?, con sintomatología o medicación. Casi automática. Casi ¿verdad? automática. Hay una situación, hay personas que tienen patologías ya, por ejemplo, que tienen un problema de diabetes e hipertensión, cáncer, una nefropatía. El médico facultativo, aparte de que se contaminó, es que dice qué cantidad de tiempo debe tener esa persona de licencia médica. Tú no puedes es algo automático. Sí. El tipo que hace un infarto en el trabajo, ¿en qué categoría cae él? ¿Es un accidente de trabajo o es un problema de la persona? No, hay que ver el historial de la persona, porque me explico. Por ejemplo, las enfermedades osteomusculares. Hay personas que ocupan puestos que manejan carga, fuerza, empujan. El camarógrafo. Le cae la cámara arriba. Es el único que agarra el celular. Eso tiene que ver relacionado con su puesto de trabajo, porque el camarógrafo es muy diferente que él tenga el accidente aquí en el parqueo, empujando un vehículo. Eso no es su puesto de trabajo. Sin embargo, porque todo tiene que ver directamente al puesto y lo que desempeña la persona. El riesgo de salud cubre a ese empleado en su tránsito, de aquí a su casa y de su casa aquí. Así es. Y si tiene más de un empleo, desde la casa al empleo, el segundo empleo, y aquí. El accidente se llama accidente de trayecto. Eso va desde su casa al trabajo, de su casa al trabajo, siempre y cuando no haga paradas técnicas. Paradas técnicas es que se pare en la tienda, que haga alguna diligencia. Ahí inmediatamente se cae el caso, sí, pero si es directamente de trabajo a casa. Eso de la parada técnica es así. Nosotros tenemos un caso que vino aquí a la televisión de un empleado que salió un viernes a la hora del almuerzo, pero se fueron a un colmado, se llama La Venganza, a beberse unas cervezas. Cuando venían 2 empleados en un motor a su puesto de trabajo, chocan y el carro tiene un accidente. Entonces ellos dijeron que ellos salieron a almorzar y que iban a su trabajo, pero al final tenían el problema del... ¿Cómo se llama lo que le hacen a los pacientes? El diagnóstico. El levantamiento que hacen inmediatamente. Tenían un alto grado de cerveza al mediodía alcohol en el momento del accidente. No, porque es lo que pasa. Por ejemplo, los accidentes directamente del trabajo. Hay personas y hay empresas todavía que no, como usted acaba de decir, no lo notifican. Y si lo no notifican, hay grandes empresas en el mundo, en Europa, que todavía hoy no tienen la cobertura para enfermedad ocupacional. Sí. Complicadísimo, pero de muchas buenas. Cuando pasa algo en el trabajo, no lo puede ver solamente como una enfermedad o un evento. Tiene un impacto en la salud de la persona donde trabaja. Doctora, desde su punto de vista, ¿cómo estamos nosotros a nivel de salud ocupacional? ¿Estamos muy lejos de llegar a lo perfecto? ¿Todavía falta a nivel del sistema dominicano, sobre todo del trabajo? ¿Las empresas han ido incursionando en esto o todavía estamos lejos de esto? Las empresas privadas, por legislación y por componente de calidad, tienen que tener este componente, salud ocupacional, las grandes como tal. El sistema público está encaminado en eso, no tiene la parte de calidad. Como le acabé de informar, una cosa es un médico en un consultorio recibiendo licencia médica, una cosa es que un médico esté preparado en el área y le dé seguimiento dependiendo la característica de la empresa, porque cada empresa tiene su característica. Y los puestos de trabajo como tal, le explico, los médicos, por ejemplo, en emergencia, se han hecho muchísimos estudios, tienen el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es un síndrome, le dicen también el síndrome de la persona quemada. Es el nivel de estrés, el nivel ya que no puedo más.
y siguen laborando. Cuando la persona llega a este nivel, y eso es una enfermedad ocupacional, lamentablemente, en nuestro país, dentro del listado como tal, no existen las enfermedades para clasificarla. Por ejemplo, el síndrome de Burnout no existe en nuestra legislación todavía. En otros países sí. Hace que está quemado, también se conoce así. Y eso es, en ese sentido. La mujer embarazada en salud ocupacional, ¿cómo tú ves eso? Las mujeres embarazadas tienen también que seguir sus chequeos prenatales, darle seguimiento y todo eso. Hay mujeres que, porque cursan por un embarazo con alguna comorbilidad, su médico facultativo certifica y se le da seguimiento, pero su médico facultativo directamente, y también depende del puesto de trabajo. Si esa mujer, por ejemplo, trabaja en una altas temperaturas o muy baja temperatura o con muy contaminantes, se pasa a otra área laboral. Tuvimos mucho problema en Santiago con el manejo de la hoja de tabaco, la fumigación a que se somete. Un día abren todo y entra todo el mundo, entre ellas mujeres embarazadas, y se exponen a gases tóxicos. Bien. Carlos Alonso, desde lo tenemos. Mire, doctora, aprovecho la presencia suya porque quiero preguntarle acerca de cuál es el tratamiento en cuanto a eventuales accidentes laborales o a salud ocupacional para personas que no son empleados fijos. Es decir, nos ha tocado trabajar con pasantes, con personas que, aunque están desempeñando una labor no en nómina, sino una labor como parte de una formación docente dentro de una empresa, la empresa también queremos saber cuál es el nivel de responsabilidad y de cobertura, de protección que debería dársele a una persona que está en una especie de intercambio de conocimiento a través de labor, mano de obra temporal. No registrado en la TCS. No registrado en la TCS. No. O sea, si no está registrado en la TCS, la empresa es responsabilidad de la empresa. De la empresa. Sí, así es. Y los accidentes laborales que mucha gente no los reportaba como tales porque quizás lo consideraba de poca monta, sobre todo en el área de la construcción, sí. Cosas como, por ejemplo, una magulladura, una exposición a una infección. O sea, eso es algo que ya se ha creado conciencia en cuanto a la necesidad de reportarlo. Se ha creado conciencia en muchas instituciones, pero como le informé, hay muchas instituciones como tal, no tienen conocimiento de causa. Hay personas que tienen accidentes dentro de la empresa, solamente llevan la licencia médica de recursos humanos y no lo certifican. Y sigue laborando. Tiene que reportarlo como inmediatamente, tal. Inmediatamente tiene que reportarlo. Para que sea estudiado como tal. Si tú lo reportas como una enfermedad, porque se torció el tobillo y tú no dices que fue en la empresa, que fue caminando, que se casó. Es un evento médico. Médico, inmediatamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú subes esa licencia a la TCS te la rebota y pregunta el por qué. Por ejemplo, recibió primera asistencia en el Darío Contreras por una caída en hora laboral. Te manda una nota y eso se tiene que reportar a accidente laboral. Como por ejemplo, doctora, nosotros que nos llegan muchísimos casos y a veces la gente no sabe mucho, el empleado. Un empleado totalmente con su seguro, su seguridad social, tiene su ARS y tiene su seguro, paga también su seguro de accidente de trabajo. Hay ciertos procesos o casos médicos en el que hay un accidente y hay que hacer, por ejemplo, una cirugía. Y a veces no se sabe dónde está la línea de quién paga, si la ARS o el IDOPRIL, el procedimiento, o sea, el accidente de trabajo o la ARS. ¿A quién uno se debe dirigir en estos casos? Cuando pasan... Ya directo, yo estoy en la clínica porque yo me corté un dedo en mi trabajo. ¿Quién me paga eso? ¿Mi seguro de ARS o el accidente de trabajo? Lo primero es dar la primera asistencia médica. Luego que se da la primera asistencia médica, se investiga el caso. Por ejemplo, esos casos de... Primero se reportan. No, porque lo que pasa es... Tiene que levantar un expediente. Tiene que levantar un expediente de la situación que se dio. Claro. Pero normalmente ese tipo de casos, como usted acaba de informar, se ve cuando son casos grandes, por ejemplo, de cortaduras, de quemaduras graves, que investigan, dan la primera asistencia, se reporta y la IDOPRIL es la persona que tiene que encargarse del pago de esta. Bien. Doctora, no queremos perder su presencia. Oye, aquí. Y ese seguro le cubre todo ese evento, el tiempo cesante. Así es. Pensión, si hay que pensionarlo. Los materiales de autosíntesis. Sí. Si hay que pensionarlo temporal o parcial o total. Es el IDOPRIL que tiene que pagar todo eso.
Doctora, usted tiene una maestría en gerencia de salud Sí, y es señor. doctora. Háblenos un poquito de eso que el doctor Hanna hablaba de que los hospitales no pueden seguir gestionados solo por médicos o por personas que no estén preparadas en el área de gerencia de la salud. Gerencia de la salud tiene que ver con la parte administrativa y todo esto de cómo se gestiona la salud, o es en el área médica. No, y háblenos de la importancia de que un profesional de la gerencia de salud maneje el sistema de salud dominicano. A eso añádele el recurso humano, porque hoy recursos humanos es un evento tan importante como la gerencia. ¿Quién maneja a los médicos, las enfermeras, el que lava, el que plancha, el que todo eso cae en otra categoría? Realmente eso es así. Con que diga gerencia en salud, tiene que ver con toda la parte administrativa. Dígase que tiene que ver con la parte de calidad, tiene que ver con la parte el presupuesto que tiene que tener cada área, tiene que ver con por ejemplo, determinación, como decía el señor, con recursos humanos, cuántos médicos necesito, cuántas enfermeras necesito, por camas, por habilitación, por laboratorio, ¿Qué por cantidad de emergencia. medicamentos se lleva un procedimiento? Un procedimiento, todo se contabiliza. Claro. Todo se contabiliza. Se lleva estadística de cada procedimiento. Se cuentan los Todo. hilos de cirugía. Todo se Michelle, cuenta. ¿cuántos sobrecitos vacíos de hilos de cirugía Así se consumió es. en esa histerectomía? Y se contabiliza de qué forma. Por ejemplo, uno coge trimestralmente cuántos se utilizaron en enero, cuántos se utilizaron en febrero, en marzo, y se contabilizan los meses subsiguientes. Todo eso es un nivel estadístico. Realmente eso es así. ¿Cuántos sueros se utilizan? Absolutamente todo. Y eso se le da entrada al almacén, y el almacén tiene que tener siempre dispuesto un 10% de lo que se está solicitando. Quizá aquí no, pero en Estados Unidos, tú eres cirujano. Tú operas 8 vesículas en 6 meses, pero 2 de ellas, en vez de irse el otro día, se complicaron. Una embolia, una neumonía, y te dura 10, 12 días internos. A los 6 meses, el administrador te llama: doctor, yo lo quiero mucho, usted es muy buen mozo, yo conozco Punta Cana, usted es dominicano, pero sus pacientes se complican, y cuando se complican, lo pagamos nosotros. La RS no me paga extra. La RS dice: vesícula, 3,000 pesos, ¿verdad? Y si dura 10 días y se la cuenta se mete en 30,000, la asume el hospital. O el paciente. O el hospital. Sí, y entonces así es. también te llaman, te dicen: te quiero mucho, pero haga su Y vesícula. también de otra tiene parte. que ver los días camas Claro. del paciente, como acaba de informar él, los días cama, tiene que ver un sinnúmero. La parte gerencial no es solamente, claro, es médica, porque estamos administrando la parte médica, pero se administra igual que una empresa. Claro, todo. Entrada, gastos, egresos, qué se hace, con qué se puede resolver, y es un plan de mejora todos los días, porque no es una área estática. Un hospital es 24 horas, sábado, domingo, días feriados. E igualmente uno contabiliza, por ejemplo, estos días feriados que vienen, qué cantidad voy a utilizar en emergencia, cuáles casos más prudentes, todo Ahora, eso por doctor, es serio, estadística. donde quiera que uno vea, analice el sistema de salud, es complejo. Un monstruo. Sí, es un un monstruo, porque es que, ¿cuántos millones de gente hay? 7.500 millones, 7.500 participan en el sistema. Así es. Desde que nace el carajito hasta cuando lo están haciendo. Y con los perfiles epidemiológicos, uno ve cuándo, por ejemplo, los niños, va a haber más ingreso de niños, cuándo va a haber más ingreso de mujeres embarazadas. Todo está... Cuando la clínica está quebrada, cuando el médico te está dando muy duro, todo eso. Todo tiene que ver con es que la productividad también, uno tiene que ver con la productividad del médico, uno tiene que ver con la productividad, no solamente del médico, de la enfermera, del personal administrativo, es un conglomerado, pero todo tiene eso, una línea estratégica, una línea técnica. Mira, hay un relojito de arena de 10 minutos que se lo ponen a los médicos así. Comienza a caer. Ese es el tiempo que puede durar esa consulta con esa paciente. A los 10 minutos, doctora, lo siento mucho, se le acabó su tiempo. Porque ahora es por minuto la consulta. Sí, pero hay cosas que no deben de ser por minuto. No deberían de ser. Tú no le puedes meter. El otro día tú decías, por ejemplo, ese médico quiere por 4 horas de trabajo 40,000 pesos, 5 días a la semana. Ajá. Y tú decías, ok, 40,000 pesos, esos 40,000 con la otra parte social, TCS, ¿cómo se llama? Doble TCS, sueldo, todo, se te mete en un promedio de 55,000 pesos mensuales. Los 40
cuando tú lo prorrateas al año, liquidación y todo, 55,000 pesos mensuales, tú dices, eso entre 4 horas, entre pacientes, ¿a cómo es? Dice, el médico tenía que ver 890 consultas para poder pagar su salario. Sí. No está hablando el consultorio, la enfermera, la recepción, la luz, nada. A 10 minutos cada uno, 4 horas son 240, son 24 Sí, pero hay pacientes un que médico- debió ver en ese momento. Pero doctor, cuando usted dice que 10 minutos cada hora son 6 pacientes por hora, un médico tiene que verle a usted 25 pacientes en un turno de 4 horas. 4 horas. Eso. Para que, y todavía ahí lo que es Cantidad, volumen, no hay no, calidad. ahí. punto de equilibrio. Ajá. No, Sí. y también una situación, como le acabo de decir, eso es un parámetro, pero hay especialidades muy específicas que no duran 10 minutos con un paciente. Un cardiólogo tiene que hacer un electro, tiene que hacer la evaluación, igualmente que un neumólogo. Hay, por ejemplo, hay situaciones, pero ahora mismo la media son 10 minutos, así mismo es. Bueno, yo vi el otro Tú día un entras, hospital en Estados te Unidos. pesan, son 8 segundos. Te llevan al cosa, son 12 segundos. Te toman la presión, porque el electrocardiograma viene si lo necesitas. Se necesita, de sí. 10 consultas. No, se le dije para una evaluación cardiológica, para algún sí, procedimiento. sí. Son cosas muy diferentes a una consulta normal. Yo vi un hospital el otro día, doctora, que a usted le hubiera gustado mucho, un hospital en Estados Unidos con un ginecólogo, que el ginecólogo tiene un equipo, ¿verdad? Entonces, tiene 8 consultorios. Todos los consultorios tienen su sonografía, su toma de laboratorio, su peso, todo eso. Y entonces, una mujer que recibe los pacientes, la parte económica. Otra persona que coge ese paciente y lo lleva y pone un paciente en cada cubículo. Otra persona que viene y le hace el historial médico, la pesa, le hace todo. Otra persona que tiene un nivel superior que le puede hacer una sonografía. Y el médico lo que hace es pam, llega y ya agarra todo, ya está pesada, ya está... Y la persona testigo que se queda con el médico adentro, porque es una mujer que tú estás... Ay, tiene que tener un testigo, ¿verdad? Sí. También, entonces, llena los papeles. Ay, la otra también le digita para que la ARS de allá le cubra, porque si hacen el reporte mal. Es complejo el sistema, doctora. Sí, pero eso es el sistema, una cadena de mando. Y es más factible cuando llega ya al final del médico, porque ya tiene todo registrado, es solamente observar y hacer las recomendaciones del lugar. Pero realmente necesitamos gerentes médicos, eso es así. ¿Se perdió la personalización ya de la medicina, de la salud? No, creo no. Mira, a nivel privado casi no, pero No, a nivel el público privado. sí. No hay nada más desagradable que el paciente de la vesícula, la señora del aborto, no sabe ni el nombre, no, por la enfermedad Por la te enfermedad. identifica. Bien, doctora, finalmente, a nivel de salud ocupacional, ¿qué se puede hacer para mejorar y cuál es el proceso que esas empresas que le escriben a uno, que tal vez no son estos grupos grandes con miles de empleados, sino que tienen problemas de salud ocupacional, pero que son empresas medias, laboratorios pequeños, medianos y que tienen ciertas cosas? ¿Cómo es el proceso para usted entrar no solo a cubrir lo legal, sino a llenar este requisito tan importante para la salud de sus empleados? Hay que contratar una empresa, contratar un médico con salud ocupacional que conoce el proceso. ¿Cómo funciona? Mire, todas las empresas tienen que tener su RNC. Es solamente llamar a Idopril le da un código e inmediatamente ya con eso, desde su oficina, a un accidentado, ellos llenan el formulario como tal, Idopril lo llama a esa persona para entrevistarlo, le dice que tiene que dar todos los diagnósticos, radiografía y todo eso. Y los porque lo pagan procesos todos para uno esos. tenerlo bien, ¿quién lo hace? ¿El Idopril? El Idopril ¿O uno sí. tiene que tener un contrato con un profesional? No. Ya la parte, ya lo tuvimos para la parte de seguimiento dentro de la empresa, tiene que un médico ocupacional o igual un prevencionista. Pero para reportar esto solo hace de No, yo le recursos hablo humanos. para la parte de prevención, de estar No tiene con una empresa o con un médico. Con un médico. Hay empresas, vamos a distinguir dos cosas. Hay empresas que hacen jornadas de pirometría, le hacen sus estudios analíticos y todo eso, y les dan un resumen como tal a recursos humanos. Pero la cuestión no puede quedarse ahí. El médico que tiene que estar ahí y chequear y darle seguimiento a esa persona. Porque no hacemos nada, indiscutiblemente se hacen operativos para una certificación. Pero el seguimiento como tal no se puede seguir porque le entregan el resumen a recursos humanos y recursos humanos lo que hace es que lo ponen en el expediente. Algunas veces la ARS subcontrata un médico general para esa empresa. Tú tienes 40 empleados, pero tienes 40 familias. Y ese médico general
se encarga de que fulano tiene gripe, mándalo donde fulano mientras tanto. Cuando la cosa se complica, ya va a la ERS y demás. Pero se agiliza mucho el problema cuando tiene un médico general que sabe de niños, sabe de mujeres, sabe de adultos y puede resolver el problema más rápido. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Bien. ¿Dónde tú trabajas? Doctora Esther Marte Abreu, ¿dónde está usted? Yo en la maternidad San Lorenzo de los médicos, médico ocupacional. Bien. Doctora María Esther Marte Abreu, Me puso especialista. María, Esther. Esther Marte Abreu, especialista en salud ocupacional e integral, con su maestría en gerencia de ¿Tienes salud. teléfono donde tú trabajas o tu teléfono? Sí, yo tengo teléfono. Porque hay gente que le va a interesar contratarte ahora. Ay, gracias. Bien, entonces está en la maternidad. San Lorenzo de los Minas. Bien. En la unidad de No salud tiene ocupacional. consultorio. El médico ocupacional. no. Ocupacional y también trabajo en instituciones privadas, pero en la parte de asesoría directamente. Ah, pero muy bien. Muy bien. Reincorporación laboral y salud ocupacional, los temas del momento. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes doctora. por la participación.